Mi nombre es Elira. Tengo 34 años. Me entregaron una etiqueta de papel con mi nombre que decía personal y le dijeron a la familia del novio que me colocaran cerca de la cocina. Pagué la mitad de la boda. Así que deslicé una caja de terciopelo en mi bolso, y escribí mi nombre en algo mucho más permanente. Antes de continuar, me encantaría saber, ¿desde dónde estás viendo hoy? Comenta abajo. Nací en una casa que no sabía cómo amar en silencio. Mi madre amaba en voz alta, a través de sermones, expectativas, recordatorios de que las niñas debían ser gráciles pero nunca grandiosas. Mi padre amaba en silencio, gruñidos, asentimientos, una mano ocasional en el hombro que decía más que cualquier palabra. Y yo, la mayor de 3 hermanas, aprendí a amar haciendo. Doblando la ropa antes de que alguien lo pidiera. Preparando la cena cuando la nevera parecía vacía. Sin necesitar nunca nada demasiado caro, demasiado brillante, demasiado ruidoso. Decían que yo era responsable. No radiante. No romántica. Responsable. Cuando mi padre tuvo un derrame cerebral, yo tenía 22 años. Recién graduada, con un título en diseño de paisajes y una oferta de trabajo en un estado vecino. Me quedé. Por supuesto que me quedé. Vi a mi hermana menor comenzar la secundaria sin preocuparse jamás por cómo se pagaban las cuentas. Mantuve mi trabajo en la floristería local y tomé trabajos adicionales haciendo arreglos para funerales. Nunca me quejé. Pensaba que eso era lo que significaba la familia, el sacrificio como segunda naturaleza. Vivíamos en una casa modesta a las afueras del pueblo, un lugar donde todos conocían el apellido de soltera de tu madre y las dolencias de tu padre. Cultivaba flores en el patio trasero, peonías, lilas y un obstinado parche de romero que se negaba a morir. Eso me gustaba de él. Cuidaba esos jardines como cuidaba de mi familia, esperando que algún día, alguien lo notara. No lo hicieron. Mi hermana del medio, Lila, siempre tuvo más brillo que yo. Era hermosa de esa forma en la que la gente se detiene a mirar. Flotaba por el mundo como si nunca le hubiera pasado nada malo. Y tal vez así fue. Mis padres la llamaban nuestra mariposa, mientras que yo, al parecer, era las raíces. Cuando Lila conoció a su prometido en una fiesta de Año Nuevo de una amiga, todos sabían que él le propondría matrimonio antes del verano. Para primavera, nuestra sala estaba llena de revistas de novias, muestras de tela y copas de champán. Ofrecí mi ayuda. Siempre ofrecía. Y siempre me la aceptaban. No porque me valoraran, sino porque confiaban en que no pediría nada a cambio. Diseñé los arreglos florales. Negocié con los proveedores. Usé mis ahorros para pagar depósitos y que no se escapara nada. Me decía a mí misma que eso era amor. Que familia significaba cubrir las grietas para que otros pudieran estar en el centro de atención. Una noche, me quedé hasta tarde envolviendo los ramos de las damas de honor con cintas de satén. Tenía los dedos con ampollas, pero sonreía. Mi madre pasó, se detuvo, y dijo, «Eres tan buena con las manos. Tal vez un día le enseñes a tu hermana, cuando tenga una hija». Asentí con la cabeza. Sentí que algo se hundía en mi pecho, pero no dije nada. Me dije a mí misma que era solo un comentario sin importancia. Pero los comentarios sin importancia tienen una forma de acumularse hasta convertirse en mensajes de por vida. Cuando llegó la despedida de soltera, toda la habitación estaba bañada en rosa. Las mujeres reían y brindaban. Yo me quedé al fondo, ayudando a pasar los entremeses. Observé cómo Lila abría un regalo tras otro, notas escritas a mano, recetas heredadas, batas de seda. Luego vino el discurso de agradecimiento. Agradeció a la familia de su prometido. A sus damas de honor. Incluso a su instructora de yoga. No dijo mi nombre. Ni una sola vez. Me quedé allí, aún sosteniendo una bandeja de sándwiches pequeños, mientras la sala aplaudía a una chica a la que yo había criado más de la mitad de su vida. La cuidé cuando tuvo gripe, le trencé el cabello el primer día de secundaria, le sequé las lágrimas la noche en que nuestro padre casi murió. Pero en esa sala, yo era invisible. Y aún así, sonreí. Porque ser invisible era más seguro que amargarse. Había aprendido bien esa lección. Pero esa noche, mientras despegaba las etiquetas de los vasos de vino, lo vi. Un pequeño papelito dejado cerca de la mesa de regalos. Decía, tribu de la novia solo círculo íntimo.
y el mío no estaba entre ellos. Guardé el papel en mi bolso sin decir una palabra. No por sentimentalismo, sino como evidencia. Porque un día, me preguntarían por qué me alejé. Y no tendría que decir nada. Solo les entregaría el papel, y dejaría que el silencio hablara por mí. Hay una diferencia entre ser necesitada y ser deseada. Comencé a sentir esa diferencia en cada rincón de los planes de boda de mi hermana. Siempre era la primera en llegar, la última en irse, y la única que parecía saber dónde estaba todo. Pero nunca me pidieron que me sentara. Que descansara. Que fuera celebrada. Cuando Lila eligió su vestido de novia, yo estaba allí. Pagué las modificaciones porque había sobrepasado su tarjeta de crédito comprando zapatos de diseñador que solo usaría una vez. Lloró de alegría, luego me entregó el recibo sin mirarme a los ojos. Lo pagué en silencio. Ella obtuvo el vestido. Yo obtuve los recibos. Esa frase se repetía en mi mente durante días. La susurraba en el auto, saboreando su amargura. Había pasado toda mi vida adulta siendo práctica, confiable, serena. Pero nadie se detenía a preguntar cuánto me había costado. Mi madre comenzó a referirse a la boda como el momento de Lila. Como si mi existencia fuera una pausa. Un zumbido de fondo. Cuando hicieron el mapa de asientos para la boda, noté que no me habían colocado con la familia. Me asignaron a una mesa miscelánea, entre un vecino de la infancia y un primo lejano de alguien. Mi madre dijo, necesitábamos balancear los números. Asentí. Siempre asintiendo. Siempre entendiendo. Cuando salió la lista del registro de regalos, vi algo extraño. Los costos florales estaban listados como donaciones. Yo no había donado nada. Había pagado cada factura completa. Le pregunté a Lila si había sido un error. Se rió y dijo, oh, pensamos que como tienes una florería, era como, tu contribución. Contribución. La palabra se sentía quirúrgica. Fría. Como si fuera una proveedora, no una hermana. En la siguiente cena familiar, el prometido de Lila brindó por mis padres y dijo, gracias por darme a la mujer más hermosa, realizada e increíble que he conocido. Todos aplaudieron. Luego añadió, y gracias, Elira, por, bueno, todo lo que pasa detrás de escena. Detrás de escena. Ahí era donde creían que yo pertenecía. Sonreí mientras la mesa estallaba en carcajadas. Mi vaso permaneció intacto. Recuerdo mirar el vaso de agua, viendo cómo la luz se doblaba y se desplazaba, preguntándome si alguien notaría si me escabullía por la puerta y nunca regresaba. Nadie lo hizo. Los días se desdibujaban unos con otros. Cada favor que hacía se volvía una expectativa. Cada factura que cubría era respondida con un mensaje de agradecimiento enviado 3 días tarde, si es que llegaba. Seguí trabajando. Diseñando ramos. Seleccionando paletas de colores. Reservando furgonetas de reparto. Luego llegó el fin de semana del ensayo. Lila llamó y dijo, la organizadora dijo que nos faltan camareros, ¿puedes ayudar a repartir champán durante la cena de bienvenida? Eres tan buena haciendo que la gente se sienta bienvenida. No respondí de inmediato. Ella añadió, obviamente no tienes que hacerlo. Pero significaría mucho. Dije que lo pensaría. No lo pensé. Sabía que iría. Porque así era yo. La confiable. La que se queda cuando todos los demás olvidan. Pero empecé a sentirlo, ese tirón en el pecho. Esa voz silenciosa que preguntaba por qué. ¿Por qué seguía dejando que ellos decidieran mi valor? ¿Por qué siempre era yo la que sostenía la cámara, y nunca estaba en la foto? Esa noche, abrí el cajón junto a mi cama y saqué el anillo antiguo que había encontrado 2 años antes en una tienda de antigüedades de segunda mano. Era de ópalo, montado en una delicada banda de oro. Lo había comprado para mí misma después de lo que habría sido el día de mi boda. Una promesa que nunca llegué a cumplir. Lo sostuve entre mis dedos y susurré la promesa que alguna vez hice, algún día, usaré esto para algo sagrado. Me puse el anillo en el dedo, no como símbolo de amor recibido, sino de amor recuperado. Y por primera vez en años, me sentí completa. Me llamaban servicial. Útil. Incluso insustituible. Pero nunca me llamaron valiosa. No hasta que el anillo se deslizó en mi mano.
No hasta que dejé de pedir un asiento, y comencé a elegir mi propia mesa. La cena de ensayo se celebró en el Club Campestre del centro, el que tiene pisos de mármol y camareros con guantes blancos. Llegué temprano, con muestras de ramos en mano, lista para entregar los diseños finales. Mi nombre no estaba en el cartel de bienvenida. Nunca lo estaba. El aire estaba espeso con perfume y orgullo. Las damas de honor de Lila vestían satén rosado, sorbiendo champán y tomándose selfies. Pasé junto a ellas en silencio, hacia la coordinadora del evento, que me entregó una carpeta sin preguntar quién era. Aquí, la entrada para proveedores está a la izquierda. Proveedora. Miré la carpeta en mis manos y vi la etiqueta en la parte superior, apoyo floral, Elira A. Sin apellido. Sin título. Solo apoyo. No dije nada. Entregué los centros de mesa, me aseguré de que el arco estuviera asegurado y revisé 2 veces el cronograma del día siguiente. Mientras caminaba por el salón ajustando la iluminación de las hortensias, escuché una risa. Incluso se viste como si trabajara aquí. La voz era aguda. Joven. Una de las damas de honor. Giré la cabeza apenas un poco. Estaban señalando mi vestido azul marino, simple, práctico, limpio. No llamativo. Es dulce, eso sí, añadió otra, con más suavidad. Pero no es material de esposa. Las palabras no fueron gritadas. Ni siquiera fueron crueles. Fueron peores, casuales, descuidadas, sin intención. Como si ser material de esposa fuera una medalla que alguien entrega en una prueba de vestuario. Como si los años que pasé curando heridas, pagando cuentas y renunciando a sueños no significaran nada si no brillaba lo suficiente. No respondí. Simplemente me alejé. La cena comenzó con copas tintineando y flashes de cámaras. La familia del novio dio discursos. Los brindis volaban como confeti. Lila es todo lo que un hombre podría desear, dijo el padre del novio. Ella ilumina la habitación, dijo la madre. Alguien la llamó un verdadero tesoro. Luego se dirigieron a mí. Y Elira, dijo alguien con ligereza, la mujer detrás de los pétalos. Les debemos estas flores tan hermosas. Risas otra vez. No crueles. Pero sí distantes. Un fotógrafo hizo un gesto para una foto grupal. Solo familia, por favor. Retrocedí instintivamente. Pero entonces mi hermana me miró y dijo, ¿puedes tomar la foto? No ven, párate con nosotros. No eres familia. Solo, sostén la cámara. Así que lo hice. Enmarqué la foto cuidadosamente. Me aseguré de que la iluminación las favoreciera a todas. Presioné el botón del obturador 5 veces. Y luego bajé la cámara, y miré la imagen congelada en la pantalla. Toda mi familia. Riéndose. Resplandeciente. Sin mí. No lloré. En cambio, salí por la puerta lateral, al aire frío de la noche, y me senté junto al seto que yo misma había podado 2 días antes. En mi bolso, sentí el anillo. Frío. Quieto. Esperando. Ellos pensaban que no pertenecía porque no tenía un nombre. Ni vestido. Ni título. Pero tenía algo que ellos no podían ver. Todavía no. Esa noche, mientras brindaban por el amor y posaban bajo la luz dorada, hice mi última entrega. No de flores, sino de claridad. Me habían borrado de su historia, pero yo estaba a punto de convertirme en el giro inesperado que jamás vieron venir. Conduje a casa con la radio apagada. Las luces de la ciudad se difuminaban a través del parabrisas mientras reproducía cada momento como una película muda. Su sonrisa cuando la llamaron un verdadero tesoro. Los aplausos educados cuando agradecieron a la mujer detrás de los pétalos. La cámara, aún tibia en mis manos cuando me pidieron capturar una alegría que nunca estuvo destinada a mí. Aparqué en mi entrada y me senté en la oscuridad. Dentro, mi pequeña casa me esperaba, tranquila, limpia, sin caos. Vivía sola, no por desgracia, sino por una decisión que nunca expliqué. Años atrás, estuve comprometida. Él era amable, gracioso, paciente. Pero cuando ocurrió el derrame cerebral de mi padre y llegaron las facturas médicas, me pidió que eligiera. A él o a ellos. Elegí a ellos. Él se mudó a Denver. Se casó con otra.
Yo me quedé con la caja del anillo, pero no con el anillo. Lo vendí para pagar la fisioterapia de papá. Nunca se lo conté a nadie. Nadie preguntó por qué terminó el compromiso. Asumieron que me habían dejado. Y los dejé creerlo. Porque el dolor es más fácil de manejar cuando nadie lo observa. Esa noche, entré en mi cocina y abrí el cajón junto a la estufa. Dentro, cuidadosamente doblado, estaba el recibo del depósito del lugar de la boda. Pagado desde mi cuenta, meses atrás. Un favor, dijeron. Solo hasta que se estabilicen las cosas. Nunca fue devuelto. Lo puse sobre la encimera. Plano. Claro. Junto a él, coloqué el plano de asientos con mi nombre garabateado junto a la puerta de la cocina, mesa 19, al lado de la tía lejana de alguien y un hombre que ya había confirmado que no asistiría. Abrí la nevera, me serví un vaso de agua, y me quedé allí descalza sobre el suelo frío de baldosa, escuchando el zumbido del mundo girando sin mí. Fue entonces cuando lo supe. Nunca me verían como algo más que personal de apoyo en su historia. Podía entregarles flores, cheques, llaves, y aún así me pedirían tomar la foto en lugar de estar en ella. Fui a mi habitación y saqué la caja de terciopelo del anillo de mi mesita de noche. La abrí. Deslicé el anillo de ópalo en mi dedo. No brillaba como lo hacen los diamantes. Resplandecía, suave, constante. Como algo que sabe lo que vale, incluso cuando nadie lo elogia. Apagué mi teléfono. Sin llamadas. Sin mensajes. Sin más mandados. En cambio, alcancé debajo de mi cama y saqué la carpeta que había estado construyendo en secreto. Diseños de paisajismo, tarjetas de presentación, cartas de clientes. Pruebas de que existía fuera de su historia. Abrí la última página, una escritura doblada. Mi nombre. Mis iniciales. Un terreno a las afueras de la ciudad, que me fue dejado hace años por alguien que creyó en mí cuando yo no creía en mí misma. Ya no estaba vacío. Había sido desarrollado. En silencio. De forma constante. Y valía más que todo lo que alguna vez le di a personas que nunca dijeron gracias. No lloré. Esa noche dormí con el anillo puesto. Y cuando desperté, ya no era útil. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Me encantaría saber tu opinión, déjala en los comentarios. Ellos pensaron que el anillo significaba que había fracasado en ser elegida. Pero nunca entendieron, yo me había elegido a mí misma. Y una vez que recordé eso, el silencio se volvió mi respuesta más fuerte. Sonreí más en esos últimos días antes de la boda que en años. No porque fuera feliz, sino porque estaba en paz. Hay una quietud extraña y deliciosa que llega cuando el duelo decide abandonar la habitación. No cierra la puerta de golpe ni grita adiós. Simplemente exhala, y te permite escucharte pensar. La mañana después de la cena de ensayo, preparé té en silencio. Sin mensajes. Sin mandados. Sin obligación. El anillo en mi dedo atrapó la luz de la mañana, ópalo, suave, y sin disculpas, mío. Mi madre llamó 2 veces. Dejé que sonara. Dejó un mensaje de voz sobre doblar servilletas y llegar lo suficientemente temprano para organizar a las niñas de las flores. Lo eliminé. Esa tarde, caminé por el jardín detrás de mi casa. El arbusto de romero estaba salvaje ahora, grueso, terco, extendiéndose en todas direcciones como si no tuviera dueño. Sonreí. Siempre había sido mi favorito. Me arrodillé junto a él y corté una ramita. Solo una. La até con una cinta de marfil delgada y la guardé en un sobre de lino. Luego la puse en mi bolso. No como decoración. Como memoria. Ese arbusto había sobrevivido 5 inviernos y una inundación de obras. Igual que yo. Asistí al ensayo de la boda en silencio. Hice lo que se esperaba. Dije poco. Mi presencia fue tan tranquila, que la confundieron con obediencia. Pero ellos no sabían que la quietud no es lo mismo que la rendición. Observé a Lila flotar por el salón de baile como un poema. Brillaba. Reía. Apretaba el brazo de un hombre que la miraba como si fuera todo el futuro. Tal vez lo era. Ella no me miró. Ninguno de ellos lo hizo. Me quedé cerca del fondo mientras la organizadora daba las notas finales, mirando desde detrás de la cortina donde esperaban los camareros.
No ofrecí ayuda. No llevé una carpeta. Simplemente observé. Y cuando nadie miraba, coloqué el sobre con el romero debajo de la caja de su ramo, bien escondido, bajo seda y aroma. Que lo encuentre años después, cuando los pétalos hayan desaparecido y los votos parezcan lejanos. Que recuerde que estuve aquí. Siempre. Incluso cuando ella miraba hacia otro lado. Esa noche, confirmé el último detalle. Una cláusula que había incluido discretamente, semanas atrás, cuando ayudé a reservar el lugar. Propiedad, terreno heredado, título transferido. El lugar fue construido sobre él. Administrado por separado, sí. Pero el terreno era mío. Nunca preguntaron de quién era el nombre en la base. Estaban demasiado ocupados eligiendo flores. Ahora, yo esperaba. Sin furia. Sin arrogancia. Solo respiración y paciencia. Pensaban que el silencio significaba que me había rendido. Pero el silencio no es ausencia de poder, es su preparación. Y yo estaba casi lista para hablar, sin decir una palabra. La mañana de la boda llegó vestida de oro. La luz del sol entraba por mi ventana como una invitación. El aire se sentía distinto, no pesado, no apresurado. Solo expectante. Me desperté antes de que sonara la alarma y me senté al borde de la cama, mirando mis manos. Llevaban cicatrices leves de espinas, años de arreglos, cintas interminables atadas. Estas manos habían construido 1000 momentos para otros. Hoy, abrirían algo mío. Preparé té, regué el jardín, y me puse un vestido gris paloma que había cosido yo misma el invierno anterior. Era simple, entallado, elegante. No pedía atención, pero tenía presencia. Igual que yo. Cuando alcancé mi bolso, mi teléfono vibró. Un número desconocido. Dejé que sonara una vez, 2 veces, luego contesté. Elira A. Sí. Soy Mark Flynn. Represento a la Junta de Desarrollo que administra la propiedad Eastwood, lote 17C. Llamo para informarle que ha llegado la tasación final. Necesitamos su firma para cerrar la documentación. Mi voz no tembló. ¿Y el monto? El valor final de mercado es de 4.3 millones. Le enviaremos por correo electrónico la escritura revisada. Felicitaciones. Le agradecí. Colgué. Me quedé en silencio. Ese terreno, antes abandonado, heredado de un hombre que no tuvo hijos, solo amabilidad, había sido vendido por centavos por otros. Pero el papeleo nunca incluyó los derechos de zonificación. Él me los había dado a mí. En silencio. Antes de morir. Nadie lo notó. Nadie preguntó. Pensaban que era solo tierra. Inútil. Pero yo pasé 5 años cuidándola como si fuera un huerto secreto. Me reuní con arquitectos. Topógrafos. Planificadores. Lo financié poco a poco. En secreto. Con sacrificio. Y ahora, era dueña de lo que todos ellos pisarían hoy. La boda fue hermosa. Un cuento de hadas escenificado sobre céspedes cuidados y patios de piedra, construido sobre un terreno que poseía por completo. Llegué justo antes de que comenzara la procesión. Estaban demasiado ocupados para notar mi presencia. Mi madre andaba agitada por las flores. Mi padre se acomodaba el boutoniere. Lila se mantenía erguida, radiante, resplandeciente de blanco. En el momento en que pasé junto a ellos, sus ojos se encontraron con los míos. No fríos. No crueles. Solo, sin reconocerme. Como si no fuera nadie. Tomé asiento cerca del fondo. Mesa 19, insistieron. Pero esta vez, no estaba detrás del escenario. Estaba debajo del escenario. Ellos no tenían idea. El anillo en mi mano brillaba suavemente. La escritura en mi bolso estaba firmada. El pago final por la venta del terreno había sido depositado. Y aún así, no dije nada. Porque cuando el poder es real, no necesita alzar la voz. La criaron a ella para ser elegida. Yo me crié a mí misma para sobrevivir. Ellos estaban de pie sobre piedra, votos y pétalos, pero nada de eso les pertenecía. No realmente. Porque debajo de cada rincón perfecto de ese lugar, estaba el nombre que intentaron borrar.
y era el mío. La ceremonia se desarrolló como un sueño, encaje, luz de velas, promesas susurradas. Los invitados se secaban lágrimas, las cámaras destellaban, y los votos llenaban el aire como humo dulce. Yo observaba desde la mesa 19, serena y compuesta, con las manos cruzadas sobre el regazo. Nadie me notó, no de verdad. Pero yo lo vi todo. Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, el público se puso de pie con aplausos. Lila resplandecía. Mi madre lloraba. Mi padre se puso de pie, su bastón olvidado, como si ese momento lo hubiera curado todo. Y yo, me quedé sentada. La recepción siguió de inmediato, justo más allá de la terraza en el césped inferior. Un cuarteto de cuerdas tocaba. Corría el champán. Los arreglos florales, mis arreglos, resplandecían bajo la luz dorada de los faroles. Vi el romero atado en su ramo. Ella no lo mencionó, pero lo había conservado. Ellos pensaron que eso significaba algo. Estaban equivocados. Se sirvió la cena. Comenzaron los brindis. Mi nombre no fue mencionado. Otra vez. Entonces llegó el momento. A mitad del postre, mientras los camareros repartían sidra espumosa para un brindis sin alcohol, los altavoces se apagaron. Un breve parpadeo. Miradas confundidas. Luego la coordinadora del evento, con la carpeta en mano, subió al pequeño escenario junto a la fuente. Carraspeó, y el murmullo se apagó. Tenemos un anuncio breve, dijo con compostura profesional, según la solicitud final de la propietaria legal del lugar. La sala cayó en un silencio incómodo. La boda de hoy se ha llevado a cabo en un terreno registrado y titulado a nombre de la señorita Elira A., propietaria silenciosa del desarrollo de Eastwood Estate. Todos los eventos, permisos y accesos fueron otorgados bajo su autoridad. Las sillas crujieron. Las copas tintinearon. Algunos suspiros se elevaron como vapor. Me puse de pie. Lentamente. Suavemente. Y por primera vez en toda la noche, todas las miradas se volvieron hacia mí. No por lástima. No por curiosidad. Sino por comprensión. No era una invitada. Era la anfitriona. Lila me miró fijamente, con los ojos abiertos, los labios entreabiertos, el ramo temblando levemente en su mano. Mi madre parecía como si se le hubiera ido el aire. Mi padre se sentó pesadamente, como si alguien hubiera retirado el suelo bajo sus pies. Caminé al frente, sin prisa, sin triunfo. Solo con certeza. Le entregué un pequeño sobre a la coordinadora, quien lo abrió. Dentro estaba la escritura original del terreno. La coordinadora leyó la última línea en voz alta, vigente hasta 2035, todos los derechos e ingresos asignados a Elira A., propietaria única. El silencio que siguió fue profundo como una catedral. Los miré una vez, solo una vez, y luego volví a mi asiento. No hablé. No sonreí. Simplemente me senté en la mesa 19. Pero ahora, nadie más lo hizo. Se quedaron de pie. Se movieron. Me miraron. Y de repente, ya no era invisible. Pensaban que era una invitada. Era la dueña. Mientras las copas tintineantes se apagaban y la música quedaba suspendida en el aire, me senté entre ellos, silenciosa, quieta, innegable. Habían intentado enterrarme bajo pétalos. Pero me había convertido en el suelo bajo sus pies, y ahora no podían apartar la mirada. La música regresó, con cautela, como un ave probando un viento incierto. Pero la sala había cambiado. La gente susurraba ahora, en rincones, detrás de abanicos, sobre copas de champán aún medio llenas. Los camareros miraban de reojo. Invitados que antes reían libremente ahora me observaban con un nuevo cálculo. La novia no se veía por ninguna parte. Mi hermana había desaparecido. El novio permanecía rígido cerca de la pista de baile, la mandíbula tensa, hablando en voz baja con sus padres. Su madre me miró con una sonrisa forzada. Se desvaneció cuando no se la devolví. Permanecí en la mesa 19. Quieta. Silenciosa. Completa. El terreno era mío. El contrato era legal. Y ellos habían caminado sobre mi suelo sin siquiera preguntar de quién era el nombre que yacía bajo su celebración. Eventualmente, Lila apareció.
Se acercó lentamente, el ramo flácido a su costado. Sus tacones crujían contra el sendero de grava mientras se dirigía hacia mí con los ojos de todos los invitados encima. Elira, dijo. Su voz temblaba. La miré, de verdad la miré. No como a mi hermana. No como a la novia. Sino como a alguien que nunca preguntó qué quería yo. ¿Qué cargaba? ¿Qué había perdido? Abrió la boca, luego la cerró. Esperé. Pero no llegó disculpa alguna. Solo confusión. ¿Por qué no dijiste nada?, preguntó. Incliné ligeramente la cabeza. ¿Habría cambiado algo? Parpadeó. Planeaste mi boda sobre un terreno que era tuyo. Nunca preguntaste de dónde venía el lugar. Solo preguntaste si podía cubrir el depósito. Su rostro palideció. Detrás de ella, nuestra madre se acercó, flanqueada por dos primas. Tenía la cara enrojecida, furiosa, avergonzada. Elira, siseó entre dientes, ¿qué clase de espectáculo es este? Una firma, respondí con calma. En un contrato. La humillaste. No, repliqué. La invité. Pagué por su día. Le di el escenario que pidió. Solo corregí el registro. Siempre tienes que hacer que todo sea sobre ti. Casi me reí. Casi. Pero simplemente me levanté de mi asiento y abrí mi bolso. Saqué 3 papeles, una copia de la escritura del terreno, el recibo de pago del depósito del lugar, y un cheque, escrito en su totalidad, para cubrir todas las flores que proporcioné. Le entregué el cheque a mi madre. Nadie me debe nada ahora, dije. Luego volví hacia Lila. Le tendí el ramo que había creado con los tallos sobrantes, el que ella nunca vio. Romero, lila, y una sola rosa pálida. Ella lo miró. ¿Qué es esto? Un recuerdo, susurré. No lo tomó. Y estaba bien. Porque el ramo nunca fue para sus manos. Era para el silencio entre nosotras. Detrás de mí, el DJ llamó al primer baile. La familia del novio observaba, sin saber si aplaudir o esperar. Di un paso atrás. Luego otro. Bajé del escenario. Sin prisa. Sin enojo. Solo aire. Solo espacio. Ya había dicho todo lo que necesitaba decir, sin alzar la voz ni una sola vez. Todavía creían que podían avergonzarme hasta devolverme al silencio. Pero la verdad ya no necesitaba mi protección. La había colocado a la vista, y observé cómo el mundo se ajustaba a ella. Bailaron de todos modos. Eventualmente, alguien tenía que hacerlo. La música volvió a subir, suave, romántica, olvidable. El tipo de canción hecha para giros lentos y miradas largas. Lila y su nuevo esposo se movieron con rigidez al principio, luego encontraron el ritmo. Los invitados aplaudieron, algunos con torpeza, otros por compromiso. Pero nada se sentía igual. Estaba de pie bajo uno de los faroles en la parte trasera del patio, fuera del foco, pero completamente visible ahora. Algunas cabezas se volvían hacia mí incluso mientras intentaban fingir que observaban a la pareja. Luego vino el video. La pantalla era grande, cubierta con tela blanca. Cobró vida con fotos, recuerdos de infancia, clips de vacaciones, sonrisas borrosas de la adolescencia. La vida de Lila, enmarcada para encantar. Los primeros minutos pasaron en silencio, el tipo de montaje que tiene toda boda. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Las flores comenzaron a hablar. No con palabras, sino en secuencia. Cada arreglo mostrado en pantalla, el ramo de novia, las guirnaldas del pasillo, los centros de mesa, iba seguido por una pequeña línea de texto, que aparecía suavemente en la pantalla. Diseño floral por Elira A. La sala se quedó inmóvil. Luego las imágenes cambiaron a una toma aérea suave del lugar, un jardín perfecto construido sobre piedra caliza y senderos ocultos. Apareció una línea final, lenta y deliberada. Propiedad generosamente cedida en la tierra de Elira A. Eastwood Estate. La pantalla se tornó negra. Silencio. Un aplauso. Luego otro. Y después, nada. No por Lila. Por mí. Nadie se puso de pie. Nadie dijo mi nombre. Pero todas las cabezas se habían girado. Todas las bocas se cerraron.
Todos los ojos se posaron sobre la mujer que habían pasado por alto durante décadas. Yo no sentí orgullo, ni satisfacción. Solo paz. Una quietud que no pedía aplausos, pero recibía atención de todos modos. Porque la verdad, cuando se coloca en el marco correcto, no necesita adornos. Me giré para irme antes de que pudieran convertirlo en vergüenza. Antes de que intentaran arrastrarme a un rincón y reescribir lo que acababa de suceder. Pero justo antes de que pisara fuera del sendero de piedra, alguien dijo suavemente. Ella nunca fue el fondo. No en voz alta. No directamente. Pero lo suficiente para que yo lo oyera. No dejé de caminar. El anillo en mi dedo volvió a reflejar la luz, el ópalo, intacto. Una promesa que me hice, de no volver a ser olvidada. Aplaudieron por ella. Pero cuando me puse de pie, se quedaron en silencio. ¿Alguna vez has visto a alguien subestimar a la persona equivocada? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Intentaron sonreír ante ello. Fingir que el video fue un error técnico, una coincidencia. Pero nadie volvió a mirar a la novia después de eso. Sus ojos me encontraron, y se quedaron ahí. No porque lo pidiera, sino porque finalmente me vieron. Nadie me pidió que me quedara. No con palabras. Pero mientras cruzaba el patio, hacia el borde del jardín donde los setos se inclinaban bajo la luz de la luna, podía sentir el silencio tirando de mi espalda, confuso, inquieto, súbitamente consciente. Mi madre fue la primera en seguirme. Sus zapatos repiqueteaban apresuradamente sobre la piedra. Elira dijo, por favor no te vayas así. Me giré, lentamente. ¿Así? Estaba frente a mí, sujetando su chal, los ojos desorbitados, la voz apenas firme. Esto no es lo que quise decir. Todo esto, nos hiciste quedar. Le levanté la mano. Tú me hiciste invisible. Parpadeó, sorprendida por mi calma. Pagué tu vestido de novia cuando papá estaba en el hospital. Dejé que le dijeras a la gente que me habían dejado cuando terminé mi compromiso para salvar a nuestra familia. Trabajé turnos dobles para cubrir el pago inicial de una casa en la que nunca llegué a vivir. Y tú nunca dijiste gracias. Abrió la boca, pero yo no había terminado. No me borraste hoy. Me recuperé a mí misma. Detrás de ella, vi a Lila observando, su cola blanca recogida en la muñeca, el ramo flácido a su lado. Se veía más pequeña ahora. No avergonzada. Solo desorientada. Pasó años disfrutando del sol de un jardín que yo construí. Y ahora, la luz había cambiado. Le entregué a mi madre el sobre de lino con el brote de romero. El lazo, aún intacto. Quédatelo, dije. Crece mejor en suelo amargo. Ella lo tomó con dedos temblorosos. De vuelta en las mesas, alguien alzó una copa con torpeza. Un brindis forzado. La gente murmuraba. Algunos volvían a mirarme, sin saber cómo continuar. El DJ intentó recuperar la energía, cambiando la música, anunciando bailes. Pero el aire había cambiado. Los aplausos se sentían forzados ahora. Las sonrisas, breves. La atención, fuera de lugar. La novia se convirtió en una nota al pie. ¿Y yo? Me había convertido en algo completamente distinto. La dueña. La arquitecta. La ausencia que nunca notaron hasta que se paró frente a ellos, inevitable. No me demoré. Me fui de la recepción como un suspiro que deja el cuerpo, suave, necesario, inolvidable. Cuando llegué a mi coche, me senté con el motor apagado y observé las linternas parpadear en el espejo retrovisor. Cada luz oscilando como si también estuviera decidiendo qué creer. Luego conduje a casa. En silencio. Me quité el anillo antes de dormir, no porque ya no fuera necesario, sino porque su promesa ya se había cumplido. Lo llamaron una interrupción. Una distracción. Un accidente. Pero en el fondo, sabían la verdad. No interrumpí su historia, les recordé quién sostenía la pluma. Y por una vez, dejé que la tinta corriera a mi propio nombre. El día después de la boda, mi teléfono vibró durante horas. No con disculpas. Con confusión. Gente preguntando qué pasó, por qué nadie lo sabía, por qué nunca dije nada. Mi tía me escribió 3 veces, pidiéndome una copia del video.
Alguien del lado del novio me siguió en redes sociales con un mensaje: respeto. Eso fue arte. No respondí. Lila escribió una vez: ¿podemos hablar? Miré el mensaje, luego apagué el teléfono. Tuvo todas las oportunidades para hablar cuando yo recortaba su ramo a medianoche. Cuando saltaba comidas para estirar mis ahorros y cumplir su día soñado. Cuando me sentaba sola en cada fiesta que organizaba, doblando servilletas que nadie me agradecía. Ahora el silencio hablaría por mí. Para el lunes, la noticia se había esparcido. No solo dentro de nuestra familia, sino más allá, y la historia fue contada una y otra vez en clases de yoga, a la salida de la escuela, en foros de novias. La hermana que era dueña de la boda. Algunos pensaron que era poético. Otros, que era mezquino. Pero nadie volvió a pensar que yo era invisible. En la florería, los clientes comenzaron a preguntar por el lugar. Es verdad, susurró una, con los ojos muy abiertos. ¿Qué eres dueña de Eastwood? Sonreí con suavidad y dije: de la tierra. Eso bastó. Una semana después, recibí una carta por correo. De una asociación local de mujeres emprendedoras. Habían visto el video. Escuchado mi nombre. Querían incluirme en su próximo boletín, la florista que construyó el suelo del que fue excluida. Casi me reí. No porque fuera gracioso. Sino porque nunca pensé que el mundo me vería por algo que no fueran pétalos. Ahora, veían mis raíces. Lila vino sin avisar 2 semanas después. La vi por la ventana, de pie en mi porche, sosteniendo el mismo ramo que le ofrecí el día de la boda. Marchito ya. Pero intacto. No abrí la puerta. Lo dejó allí, posándolo suavemente sobre el felpudo como si fuera una ofrenda de paz. Lo recogí después de que se fue. Quité el romero. Lo puse en agua. El resto, lo descarté. A veces, la paz significa conservar solo las partes que sobrevivieron. Mi madre me escribió una carta. 2 páginas, escritas a mano, dobladas 3 veces. Estuvo sin abrir durante semanas. Cuando finalmente la leí, no encontré disculpas. Solo explicaciones. Como nunca quiso hacer daño. Como siempre fui fuerte. Como no se dio cuenta de lo silencioso que había sido mi dolor. La volví a doblar. La guardé entre facturas. La dejé juntar polvo. Lo cierto sobre las deudas emocionales es esto: no se saldan con palabras. Se saldan cuando el silencio deja de doler. Y el mío, había dejado de doler. Una mañana, caminé por mi jardín y noté que el arbusto de romero volvía a florecer. Pequeñas flores azules, tercas contra la estación. Las toqué con suavidad, susurrando un gracias que una vez supliqué oír de otros. Ahora, solo me lo decía a mí misma. Intentaron acercarse. Por mensajes, por cartas, por pétalos secos dejados en mi porche. Pero yo ya había construido algo a lo que no podían seguirme, una paz que no requería su permiso. Y en ese silencio, sané. Han pasado 7 meses desde la boda. Nadie habla de ella directamente ya. Ni en reuniones familiares, ni en correos. Pero permanece, en la forma en que la gente se detiene antes de decir mi nombre, en las miradas incómodas a través de la mesa, en el movimiento silencioso de las sillas cuando entro a una habitación. Ya no me sobresalto con el silencio. Lo poseo. Mi florería creció, de forma natural, sin esfuerzo. No por la tierra o el video, sino porque algo cambió en mí. Dejé de disculparme por ocupar espacio. Ya no decía sí cuando en realidad quería decir quizá. Ya no respondía a llamadas por obligación. La gente lo notó. Nuevos clientes llegaban cada semana, atraídos por recomendaciones, y por algo más. Algo que no sabía nombrar. Yo lo llamo dignidad. La clase que se cultiva como el romero, baja, fuerte y discretamente fragante. Una mañana, mientras recortaba pétalos en la parte trasera del local, una joven novia me preguntó por mi anillo. El ópalo aún reposaba en mi dedo, su brillo suavizado por el tiempo, su significado más claro que nunca. ¿Estás casada?, preguntó, curiosa pero amable. No, respondí suavemente. Ella sonrió y dijo: parece una promesa. Y asentí. Lo es. No preguntó a quién. No lo necesitó.
La antigua yo habría tartamudeado al explicarlo. Ahora simplemente volví a mi trabajo, el sonido de las tijeras y el jazz suave llenando la habitación como un suspiro. A veces, mi hermana escribe. Siempre con mensajes cortos, siempre con una pregunta, sobre la salud de mamá, sobre flores de temporada, sobre cumpleaños. Respondo cuando tengo ganas. Con calidez, pero sin invitación. Ya no necesito una disculpa. No la estoy esperando. Sanar es extraño así. Comienza deseando que vean tu dolor, y termina dándote cuenta de que ya no necesitas su visión para validar la tuya. Hace unas semanas, regresé a la tierra. A los terrenos de Eastwood. Caminé por ellos a la luz de la mañana, descalza sobre el césped húmedo, recorriendo los bordes donde una vez la ceremonia se encontró con el silencio. Los arcos ya no estaban. Los pétalos, hace tiempo desaparecidos. Pero las piedras aún recordaban. Y yo también. En el borde mismo, bajo una fila de cedros, enterré algo pequeño, la tarjeta con mi nombre de la mesa 19. Ya no la necesitaba. Había cumplido su propósito. Encima, coloqué una sola piedra. Sin marca. Inmóvil. Un recordatorio silencioso para mí misma. No necesitas un lugar en su mesa cuando construiste los cimientos sobre los que se paran. Si alguna vez tuviste que alejarte de tu familia por tu propia paz, recuerda esto, no estás sola. Comparte tu historia abajo. La disculpa final nunca llegó. Pero la paz sí. Porque en algún lugar entre el romero y el silencio, encontré algo mejor que el cierre, encontré libertad. Gracias por acompañarme en esta historia. Si alguna vez te sentiste como el fondo de tu propia vida, si alguna vez diste todo y recibiste silencio a cambio, recuerda esto, no estás sola. Y no eres invisible. A veces, los momentos más poderosos no llegan cuando hablamos, sino cuando dejamos de pedir que nos escuchen. A veces, la forma más fuerte de justicia es un suave alejarse, un cerrar de puerta, una sonrisa serena que dice, ahora recuerdo quién soy. Mi nombre no estaba en el discurso. Mi nombre no estaba en la tarjeta del asiento. Pero estaba en la escritura de propiedad. Y eso fue suficiente. Si encontraste fuerza en esta historia, si algo en el silencio de Elira despertó algo dentro de ti, suscríbete a este canal. Cada semana, compartimos historias de poder silencioso, resiliencia oculta y justicia poética. Porque no todos los héroes alzan la voz. Algunos simplemente reclaman su nombre, y se van en silencio, con el suelo aún temblando tras ellos. Y si la historia de hoy te recordó a alguien subestimado, alguien borrado, alguien que de todos modos se levantó, mándasela. Hazle saber que su silencio es sagrado. Que su historia no ha terminado. A veces, no ser material para esposa solo significa que nunca debiste ser definida por los votos de alguien más. A veces, tu anillo, es una promesa que te hiciste a ti misma.